Cuando uno escucha inteligencia artificial y democracia, lo primero que piensa es en votos manipulados o en fake news. Pues ya no estamos hablando de eficiencia gubernamental, sino que estamos hablando de algo que no ha existido nunca antes. Pasamos de un modelo de propaganda manual a una ingeniería de precisión. Lo que antes conocíamos como las bodegas, que son esos ejércitos de bots empujando conversaciones con mensajes replicados que eran mucho menos fáciles de identificar o que eran más fáciles de identificar, pues hoy ha mutado con la inteligencia artificial. Había una caída significativa en búsquedas de términos como Al-Qaeda, Yihad, enriquecimiento nuclear o Irak. Y obviamente pues la gente no dejó de querer saber este tipo de temas o investigarlos, simplemente dejó de buscarlos porque le daba miedo a quedar registrado. Las compañías, Alejo, tienen más poder que el mismo Estado. Oigan, necesito que hablemos de esto. Hace unas semanas hubo una polémica en X por la publicación del manifiesto de las repúblicas tecnológicas de Palantir, que si no saben qué es, ya pronto se los vamos a explicar mejor. Cuando Alejo me mostró esto que había leído en X, yo dije, Alejo, tenemos que hacer un episodio sobre esta información porque este manifiesto tiene muchas cosas que las tenemos que conversar. Y es que hay varias cosas que leí, pero hay una que me deja bastante pensativa y es sobre lo que dicen sobre las armas de inteligencia artificial, que básicamente afirma, Alejo, que es una carrera por quiénes la van a producir más rápido y quiénes las deben tener. Yo creo que por eso abrimos esta conversación, porque esta polémica nos obliga a preguntarnos si la inteligencia artificial es una amenaza para la democracia. Bienvenidas y bienvenidos a Tú Qué Crees, el podcast de Software One, donde exploramos las ideas que rondan sobre la tecnología y lo que hay detrás de ellas. A ver, de que la pone en riesgo, sí la pone en riesgo, pero empecemos por partes, Cami. Yo creo que Palantir es una empresa que nació en 2003 con plata de la CIA y la cofundó Peter Thiel, que es el mismo que cofundó PayPal con Elon Musk, el mismo que también financió muchas campañas electorales en Estados Unidos. O sea que esta empresa que tiene negocios obviamente con empresas privadas, uno creería que entonces nace para operar en gobiernos. Exactamente, yo creo que durante muchos años esta fue una empresa que fue bastante discreta y su visibilidad empezó a crecer en la década del 2010, cuando se empezó a asociar con operaciones de inteligencia de alto nivel en Estados Unidos. Y todo bien como suena bastante atractivo el hecho de poder tener toda la información en un solo sistema, pero si llevamos a la práctica, lo que esto significa es que no es solo un sistema privado, puede cruzar todos tus datos, sino que además pues tenemos información que a veces es demasiado sensible y que realmente no queremos que todo el mundo tenga acceso a ella. Entonces el tema es que esta información está quedando en gobiernos que no sabemos para qué la van a usar. Exacto, Camille. Yo creo que hay un ejemplo muy claro sobre todo esto y es el tema de Immigration OS, que es un sistema que tiene Palantir que apoya a ICE, sí, que es la agencia encargada del control migratorio en Estados Unidos. Lo que hace básicamente es construir un perfil completo de cada persona, y no solamente si tiene papeles o no, sino también dónde vive exactamente, dónde trabaja, con quién convive, qué carro maneja, qué tiendas frecuenta, qué patrones de movimiento tiene, y todo esto lo hace en tiempo real. Entonces el objetivo es todo lo que pues obviamente hemos visto en los medios, que es facilitar pues deportaciones masivas. Pero entendamos qué hace exactamente Palantir Technologies, que es una empresa de tecnología que está enfocada en inteligencia y análisis de datos, obviamente inteligencia artificial y decisiones basadas en información compleja. Pero ¿qué hace realmente, Alejo, esto? Y quiero que quede claro para que todos entendamos muy bien la magnitud que tiene esta compañía. Imagine que usted tiene una empresa o en un gobierno y tiene un montón de datos que los tiene organizados o en un Excel o en los sistemas operativos de logística o en las redes sociales o en las cámaras de vigilancia, en inventarios, hospitales. Lo que hace Palantir es crear una plataforma donde se conecta toda esta cantidad de información que está distribuida en diferentes sistemas operativos o diferentes herramientas para visualizar la información en un solo lugar, predecir problemas, optimizar operaciones, coordinar equipos. Y eso es como un cerebro operativo encima de los datos. Entonces, de ahí que ellos tienen un producto que venden que se llama AIP, que es como una capacidad que ellos tienen de inteligencia artificial, que va más allá de solamente mostrar datos en una pantalla. Es un sistema que permite que la automatización de las decisiones se den y que podamos tomar decisiones basado en la información que ellos están recolectando en los diferentes sistemas y un análisis predictivo. Y ese cambio yo creo que ahí es donde está el problema, porque cuando todo un sistema rastrea amenazas de seguridad nacional y también tiene acceso a tus datos fiscales, a tu historial médico y a tu información migratoria, por ejemplo, todo en un mismo lugar, pues ya no estamos hablando de eficiencia gubernamental, sino que estamos hablando de algo que no ha existido nunca antes. No, y es que esto no es especulación para nosotros, porque Palantir ha recibido
un montón de contratos billonarios. Cuando se creó el departamento, por ejemplo, de eficiencia gubernamental, que fue dirigido por Elon Musk cuando entra el gobierno de Trump, llamado DOGE, que pues no es la cripto, sino realmente estamos hablando de este departamento que él funda para generar eficiencias en el gobierno. En este sistema, por primera vez, contrataron a Palantir para generar una mega API. ¿Y qué buscaba la API? Pues por primera vez en la historia de Estados Unidos era reunir toda la información que se tienen de los diferentes entes que trabajan alrededor del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, los datos del IRS, que es como la DIAN de nosotros, con el que... donde tienen la información financiera de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Y el objetivo era declarado cuando Elon Musk pensó en generar esta API, era poder encontrar y eliminar esos silos de información que existían para tomar decisiones y tener un sistema global donde pudieran ver la información de una manera mucho más global a nivel de personas. Y todo bien como suena bastante atractivo el hecho de poder tener toda la información en un solo sistema, pero si llevamos a la práctica, lo que esto significa es que no es solo un sistema privado, puede cruzar todos tus datos, sino que además pues tenemos información que a veces es demasiado sensible y que realmente no queremos que todo el mundo tenga acceso a ella. Entonces el tema es que esta información está quedando en gobiernos que no sabemos para qué la van a usar. Exacto, Camille. Yo creo que hay un ejemplo muy claro sobre todo esto y es el tema de Immigration OS, que es un sistema que tiene Palantir que apoya a ICE, sí, que es la agencia encargada del control migratorio en Estados Unidos. Lo que hace básicamente es construir un perfil completo de cada persona, y no solamente si tiene papeles o no, sino también dónde vive exactamente, dónde trabaja, con quién convive, qué carro maneja, qué tiendas frecuenta, qué patrones de movimiento tiene, y todo esto lo hace en tiempo real. Entonces el objetivo es todo lo que pues obviamente hemos visto en los medios, que es facilitar pues deportaciones masivas. Bueno, y Alejo, y este modelo que uno creería que solo lo tienen en Estados Unidos, porque pues estamos hablando de un país con una potencia mundial. En enero del 2026, trayendo un poquito más esto hacia nuestros países en Latinoamérica, el gobierno de Milei promulgó un decreto de reforma de ley de inteligencia nacional en el que buscaba crear las agencias de ciberinteligencia y habilitaba el cruce masivo de datos entre los diferentes entes o diferentes entidades que trabajan para el Estado. Y aunque esta agencia no hay un contrato firmado puntual, pues uno creería que Palantir sería la empresa que uno necesita para operar este tipo de cosas también en Latinoamérica. Camille, es que yo creo que hay algo que necesitamos dejar bastante claro, porque cuando uno escucha inteligencia artificial y democracia, lo primero que piensa es en votos manipulados o en fake news en campañas, pero realmente son casos como los de Palantir los que ejemplifican que la democracia va muchísimo más allá de un voto. Siempre a nosotros nos han enseñado que lo importante es que las ramas del poder estén en equilibrio, que el ejecutivo no se coma al legislativo y que la justicia sea independiente. El problema es que nosotros seguimos viendo esto como un asunto exclusivo del Estado, cuando en realidad gran parte del poder ya se ha desplazado hacia las empresas. Y yo creo que la colaboración entre el Estado y las empresas claramente no es algo nuevo, pero lo que la IA está haciendo hoy posible es poder cruzar datos que en ninguna democracia deberían estar en ningún lugar. La historia clínica, por ejemplo, es un archivo que es reservado únicamente para uno y que solamente puede abrirse con una orden judicial. Pero con la unificación de datos que permite la inteligencia artificial, esas barreras desaparecen, y esto tiene un nombre que es hipervigilancia. Alejo, dice, cuando uno habla y le mencionan la palabra vigilancia, uno cree que ya empieza a pensar en temas demasiado dramáticos, ¿no? Cárceles, policías, arrestos, y realmente las cosas no son tan así. Como sabes que aquí nos gusta hablar de datos, busqué temas bien concretos y hay un término que se llama el chilling effect o efecto de enfriamiento. Y la idea es simple: no necesitas arrestar a nadie para controlar todo lo que o su comportamiento. Solo con sentirse observado, tú ya estás generando un patrón o una sensación en una persona. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que cuando voy a inmigración de Estados Unidos, pucha, toda la fila sudo y pienso que algo, no sé, algo malo puede pasar o algo malo hice, y me siento súper intranquila a la hora y media que tengo que hacer fila para poder pasar migración. Y no solo eso, a veces solamente con querer postear algo que quiero postear, pero no sé mi jefe cómo va a reaccionar. Entonces el sentirse observado ya de por sí genera esa sensación como de vigilancia que no te permite ser tú mismo.
Cami, y además hay datos que lo demuestran, porque en 2013 Edward Snowden reveló que la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estaba espiando las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo, y lo que pasó después fue bastante revelador, porque fíjate que el MIT publicó un estudio que analizó el comportamiento de búsquedas de Google de muchísimas personas antes y después de esas revelaciones, y encontró que había una caída significativa en búsquedas de términos como Al-Qaeda, Yihad, enriquecimiento nuclear o Irak. Y obviamente pues la gente no dejó de querer saber este tipo de temas o investigarlos, simplemente dejó de buscarlos porque le daba miedo a quedar registrado. Sobre ese dato que estás dando, Alejo, encontré un estudio bien interesante del Pew Research que confirmó el patrón desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Encuestaron a adultos estadounidenses y encontraron que el 87% habían escuchado sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos. Es decir, 87% de los encuestados habían escuchado algo sobre todas las políticas de vigilancia que estaba teniendo el gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es el dato más relevante? Que el 25% de estos encuestados dijo haber cambiado la forma en que usa sus redes sociales y su comportamiento digital en correos, en buscadores, en redes sociales, únicamente por sentir el temor de sentirse vigilados. Y yo creo, Gaby, que aquí es donde la inteligencia artificial entra a cambiar la escala de toda esta vaina, porque es una cosa es que un gobierno nos vigile con recursos humanos limitados, pero otra cosa muy distinta es que tenga sistemas que procesen en tiempo real datos de millones de personas simultáneamente. De hecho, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo reconoció en 2023 que usar reconocimiento facial en una manifestación pacífica es incompatible con una sociedad democrática. ¿No? Y si ponemos el contexto hoy, pues cuántos miles de millones de cámaras de vigilancia están operando hoy en los diferentes países, Alejo. Además, porque antes la tecnología grababa temas más anónimos y pues obviamente imágenes con menos calidad, y ahora pues con la inteligencia artificial ya pueden identificar en tiempo real a una persona. ¿Sí? Si lo pueden identificar con datos como lo hablamos en el episodio pasado, pues imagínate ya a nivel de cámaras y de imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil hubo un caso bien interesante en el metro de Sao Paulo, donde estaban usando reconocimiento facial para identificar emociones a través de los gestos faciales que las personas usaban en el metro. Y pues eso es algo que suena inofensivo, pero pues realmente es bien peligroso porque la justicia tuvo que prohibir, porque ningún ciudadano de Brasil dio autorización para que pudieran tener sus datos biométricos y poder hacer con ellos lo que no sabemos que puede estar haciendo un gobierno, ¿no? Entonces, es como si mañana nosotros estuviéramos en el Transmilenio y un montón de cámaras que están viéndonos para saber si yo llego bravo o llego triste al trabajo, o poder determinar cuál es mi estado emocional del día, pero después esos datos tú no sabes realmente para qué los usan y en qué los usan. Entonces, pues la preocupación es grande, ¿no? Claro. Y en América Latina, Alejo, encontré otro dato bien importante de Alsur, que es una organización de derechos humanos de Sudamérica, donde documentó que los sistemas de reconocimiento facial activos en 9 países de la región, es decir, 9 países de la región en este momento están operando sistemas de vigilancia biométrica activos en los diferentes lugares de acceso público. Y yo creo que a mí que hay algo importante que hay que decir aquí es que todos estos temas claramente no son infalibles. De hecho, un estudio del Instituto Nacional de Estadística de Estados Unidos analizó cómo funcionan según el grupo demográfico y encontraron errores. Y esos errores pues no son naturales. Tienden a afectar, digamos, de forma desproporcionada, por ejemplo, a personas de piel oscura, a mujeres o a personas mayores. Y esto quiere decir que, además del problema de la vigilancia masiva que estamos mencionando, también hay un problema de discriminación sistemático que está incorporado en el sistema. Y ese tema, pues yo creo que da para un episodio completamente aparte. Y lo que conecta con todo esto que estamos hablando de Palantir es la preocupación de que estas empresas privadas están tomando demasiado poder, y pues qué están haciendo estas compañías con nuestros datos y qué están haciendo y a quién le están vendiendo toda esta información. Es que podemos concluir que estas compañías, Alejo, tienen más poder que el mismo Estado. Pero como sabemos que para muchos el momento más importante de la democracia son las elecciones, y además este año hay procesos importantes en países como Colombia, Perú, Brasil, incluso las de medio término de Estados Unidos, vale la pena hablar cómo está incidiendo la inteligencia artificial en el voto. Y para entenderlo, Cami, hay que hablar de desinformación. A ver, Alejo, lo primero que tenemos que aclarar es que la inteligencia artificial no creó la desinformación. Ahora, si hablamos en este contexto en el que estamos a nivel político en Colombia, por ejemplo,
Lo que sí ha escalado la inteligencia artificial son las fake news, porque claramente pues esto lo ha llevado a un nivel de potencialización mucho mayor. Entonces pasamos de un modelo de propaganda manual a una ingeniería de precisión. Sí. Lo que antes conocíamos como las bodegas, que son esos ejércitos de bots empujando conversaciones con mensajes replicados que eran mucho menos fáciles de identificar o que eran más fáciles de identificar, pues hoy ha mutado con la inteligencia artificial. Lo que estamos viendo ahora es un modelo mucho más estructurado que llamamos los enjambres de inteligencia artificial. ¿Y qué es un enjambre de inteligencia artificial para los que no han escuchado este concepto? Y es que viene del principio biológico de que cada individuo tiene reglas simples, pero que juntos generan un comportamiento muchísimo más inteligente. Es básicamente inteligencia colectiva usada para hackear el consenso social. Por eso ya no son cuentas repitiendo el mismo mensaje 1000 veces, sino cuentas muy coordinadas, generando mensajes, Alejo, que son demasiado distintos, creíbles, pero además adaptados a la personalidad prácticamente de cada persona, lo que hace que detectar que esto realmente sea una fake news es muchísimo más complejo de lo que nosotros pensábamos y mucho más difícil de detectar al ojo humano. Y yo creo que todos estos enjambres se apoyan de formas de manipulación que en el fondo son las mismas tácticas que siempre hemos conocido, pero que han mutado gracias a la inteligencia artificial en versiones muchísimo más rápidas, más precisas y más efectivas. Primero, por ejemplo, existen los deepfakes, que ya lo mencionamos, que son estos videos o audios ultra realistas que son creados con inteligencia artificial generativa, y que nos hacen dudar muchas veces de nuestros propios sentidos. Segundo, por ejemplo, está una cosa que se llama el microtargeting político, que es básicamente que se conecta directo con lo que hablamos en uno de nuestros episodios pasados, y es utiliza nuestra huella digital para diseñar los mensajes perfilados que tocan exactamente nuestros intereses, pero sobre todo nuestros miedos. O sea que no es casualidad que, por ejemplo, si tú eres una persona que le encantan los animales, pues te salgan siempre campañas de candidatos que hablan de los animales. Luego también está, por ejemplo, otra cosa que se llama el astroturfing, que se trata de fabricar una falsa percepción de apoyo masivo usando cuentas falsas para que creas que todo el mundo piensa igual y termines sumándote por pura presión social. Y finalmente hay uno cuarto que me parece que es el más sutil pero bien efectivo, que es el firehosing o saturación informativa, que es básicamente bombardearte con tanto contenido o tantas versiones distintas de un mismo hecho que tú terminas confundido, saturado y al final pues perdiendo el interés de algo. No, y Alejo, y esto tiene unos impactos para la democracia inimaginables, porque literalmente al final del día la inteligencia artificial está atacando dos pilares muy importantes para nosotros como ciudadanos. Primero, la capacidad de tomar decisiones, y la segunda, la percepción de la realidad. Si tú no puedes distinguir entre algo que es un hecho y otro que es un invento de un enjambre de inteligencia artificial, pues estamos perdidos, porque finalmente estamos dejando de hacer una elección consciente basado en un estudio, en una decisión, en una investigación de lo que queremos para nuestros gobiernos. Alejo, pero para ser justos y no aquí estar dando un mensaje contradictorio de que queremos que la gente vaya y cancele sus suscripciones a OpenAI o a Cloud o hasta el mismo Copilot, queremos hablar también de las cosas buenas que ha traído la inteligencia artificial, no solo vista como la amenaza que se ve ahora, sino también las cosas buenas que ha aportado al desarrollo de países y de ciudades. Entonces, para eso quiero hablar del caso de Taiwán, Alejo. Taiwán logró algo que era imposible para hoy en el momento coyuntural que vive el mundo entre esa guerra Estados-ciudadanos, y es reconectar precisamente esos dos grandes mundos usando la tecnología no como una amenaza, sino como una herramienta de co-creación, de creación de infraestructura transparente y basada mucho en confianza. Entonces, Alejo, escucha esto, ellos vivieron una crisis de desconfianza brutal en el 2014. Hubo muchísimas protestas masivas, el gobierno hizo y el gobierno en respuesta a esas protestas que habían pasado en ese año hicieron algo fuera de lo común, y en lugar de reprimir a todos estos activistas, lo que hicieron fue incorporarlos al sistema. Y yo creo que eso es muy bacano porque ellos fueron los pioneros en lo que se conoce ahorita como el principio de democracia digital. Ellos crearon pilares que hoy son referentes mundiales en este tema. Por ejemplo, tienen una cosa que se llama la comunidad Gov, donde los ciudadanos comunes como tú y como yo pueden crear soluciones, digamos, públicas y mejorar servicios gubernamentales con código abierto. O sea que en este caso el ciudadano ya no es un simple usuario, sino que pasa a ser también un co-creador del Estado. Y lo más impresionante de esto es cómo utilizan la inteligencia artificial para, digamos, la deliberación
con un sistema llamado V-Taiwan, y donde utilizan una herramienta que se llama poll.is. ¿Y tú sabes qué hace esta vaina? En lugar de dejar que la gente se pelee por comentarios o se peleen en comentarios de X, la inteligencia artificial lo que hace es agrupar las opiniones, detecta en qué puntos están de acuerdo y estructura el consenso. O sea que le hace básicamente lo contrario a lo que hacen las redes sociales, que nos separan es por burbujas. Lo que hace entonces el algoritmo en Taiwán está diseñado para encontrar el terreno común de todas las personas. De hecho, hay un dato bien interesante, que es que el 80% de los casos que se discuten ahí terminan convirtiéndose en leyes o acciones reales del gobierno. Entonces pasa de lo que siempre hemos criticado, de tantas cosas que queremos hacer el gobierno no hace, aquí realmente pasan de la idea a la ejecución. También tienen otra plataforma, Alejo, que se llama Join, donde si una propuesta ciudadana tiene suficiente apoyo, el gobierno está obligado a responder al menos sobre si se puede o no se puede desarrollar eso, claramente, porque pues seguramente hay un montón de ideas ahí que hay que revisar bien a nivel de ejecución. Y para cerrar el círculo de la desinformación de la que estamos hablando, Alejo, antes crearon el COFACTS, que es un sistema colaborativo de fact-checking, donde la lucha contra la mentira es colectiva. Los ciudadanos envían información, Alejo, dudosa, de lo que está pasando, y una comunidad de expertos y voluntarios evalúa que efectivamente y verifica en tiempo real que lo que están diciendo realmente es o no es. Alejo, al final el resultado en Taiwán es que el 91% de los taiwaneses consideran que su democracia es aceptable, y para mí eso es una cifra astronómica, porque nosotros que vivimos en estos países y donde claramente la satisfacción que tenemos con nuestros gobiernos, yo creo que es bastante alta. Yo no sé si tú tienes ese dato. Pues fíjate que el dato es bastante alarmante, porque aquí en Colombia es el 58% que están en desacuerdo con lo que hace el Estado. Exacto. Entonces, para resumir, definitivamente pues Taiwán tiene un modelo que yo creo que vale la pena revisar y replicar en otros países. Entonces, mi recomendación, Alejo, para las personas que nos están escuchando es darse el tiempo de dudar. Porque eso suena muy obvio, pero es que hoy en un mundo plagado de información, lo más importante es empezar a internalizar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo, y pues sí, poner en la mesa que todo lo que estamos viendo puede ser un engaño. Lo segundo es con el tema de los videos de los deepfakes, que hay que prestar mucha atención a los detalles, y ahí hay que activar la habilidad de la observabilidad, porque tenemos que darnos cuenta de si hay arrugas, si los dedos de las manos pues son completos, y un montón de cosas a nivel visual que todavía la inteligencia artificial generativa no ha llegado. Y si quieren ponernos a prueba, hay un estudio o hay una información importante de la Universidad de Northwestern que tiene un experimento interactivo muy bueno, donde usted puede entrenar al ojo humano para detectar esos deepfakes, y en la descripción pues les dejamos los links para que vayan y prueben. Y lo tercero, Cami, es que no tienen que hacer esto todos solos. O sea, hay organizaciones como por ejemplo Colombia Check o DW Verifica, que se dedican precisamente a contrastar la información y hacen el trabajo duro por nosotros. También les dejamos obviamente esos links en la descripción. Y si ustedes también conocen más herramientas como estas, déjenlas en los comentarios. Porque volviendo a la pregunta inicial de si la IA amenaza a la democracia, la respuesta evidente es sí, sí lo hace. Sí. Y aunque yo digo, tiene un potencial gigante para afianzarla, la velocidad a la que va hace que sea muchísimo más difícil para nosotros como ciudadanos alcanzar sus ventajas antes de que nos golpeen sus desventajas. ¿Tú qué crees? Yo creo que todo en su justo equilibrio, y que así como la IA está escalando temas que pueden ser perjudiciales para nosotros los ciudadanos, compañías también que empiezan a tener mucho más poder que gobiernos, creo que casos como los de Taiwán son casos que nos demuestran que haciendo un muy buen manejo de inteligencia artificial para cosas que realmente impacten los países, es ahí donde tenemos que poner el foco. ¿Y tú qué crees? Recuerde que yo soy Alejandro Torres Pérez, o su Alex de confianza. Y yo soy Camila Giraldo, y esto es un podcast de Software One.